En la tarde del 28 de enero de 1919, en una Alemania golpeada por la Primera Guerra Mundial, el profesor y sociólogo Max Weber se dispone a dar una conferencia a jóvenes estudiantes que le habían propuesto como temática la política como vocación. Se trataba de la segunda conferencia brindada en Múnich, en un ciclo organizado por la Federación de Estudiantes Libres de Baviera. La primera también le había sido encomendada a Weber y había tenido lugar en noviembre de 1917, teniendo por tema aquella vez la ciencia como vocación. En ambos casos, la palabra vocación es muchas veces traducida como profesión. Esto se debe a que el vocablo alemán Beruf no es de fácil traducción, debido a que no tiene un paralelismo exacto en español. Fue Martín Lutero quien introdujo un nuevo significado a este término al pasar a entenderlo como una actividad laboral o profesional valorada por ser entendida como una tarea asignada a cada persona por Dios, por lo que se realza aquí la significación religiosa del trabajo cotidiano, así como del cumplimiento de los deberes asociados a él. Pasando entonces a la conferencia La política como vocación, vemos que Weber la estructuró en dos partes. En una primera parte hablaría a los jóvenes de las condiciones externas de la profesión política, comenzando con la propia definición de política, la definición de Estado, pasando luego por su tipología de la dominación y precisando más adelante lo que considera los grados posibles de dedicación a la política, para finalmente presentar lo que entiende como las cualidades fundamentales del buen político. Por otro lado, en una segunda parte, planteará a los estudiantes nada menos que la cuestión crucial y muy candente en ese particular momento de Alemania acerca de la relación entre ética y política. Weber empieza entonces la primera parte de su conferencia con una pregunta intrigante. ¿Qué entendemos por política? Y en principio advierte que el concepto es muy amplio y abarca cualquier tipo de actividad directiva autónoma, pero no es ese aspecto tan abarcador en el que se va a centrar aquí, sino solamente en analizar a la política entendida como la dirección o la influencia sobre la trayectoria de una entidad política aplicable en nuestro tiempo al Estado. Por lo tanto, Weber necesita definir aquí lo que entiende por Estado moderno, y lo presenta como aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. En otras palabras, para Weber, quien hace política aspira al poder como medio para la consecución de otros fines, idealistas o egoístas, aunque no faltan, dice, quienes buscan el poder por el poder mismo, para gozar del sentimiento de prestigio que genera. De este modo, según Weber, el Estado, como todas las asociaciones o entidades políticas que históricamente lo han precedido, es una relación de dominación, de hombres sobre hombres, y esto lo lleva a establecer las que considera las tres formas básicas de dominación, ya que quien ostenta el poder, para subsistir en él, necesita que los dominados acaten su autoridad. En primer lugar, dice, está la legitimidad de la costumbre, la legitimidad tradicional, como la ejercida por los patriarcas y los príncipes del pasado. En segundo término, está la autoridad del carisma, del carácter personal, en cierta forma fuera de lo común, autoridad sustentada entonces en la confianza y ciertas cualidades de liderazgo que un individuo posee. Por último, dice Weber, hay una legitimidad basada en la legalidad, fundada sobre normas racionalmente creadas, es decir, basada en la obediencia a ellas. Esta es la forma de dominación que ejerce el moderno servidor público y todos aquellos titulares del poder que se asemejen a él. Sin embargo, aclara Weber que estos son tipos puros de formas de dominación y que muy raramente se encuentran así en la realidad. Además, cualquier forma de dominación requiere un determinado aparato administrativo con el que ejercer el poder. En el caso del Estado moderno,
lo característico es que este aparato sea de tipo burocrático. Pero lo que a Weber le interesa realmente destacar por el momento es que donde mejor se observa la idea de la política como vocación es en el liderazgo de tipo carismático, ya que esta figura es vista como la de alguien que está internamente llamado a ser conductor de hombres, dice. De este modo, históricamente, esta figura se observa, dice Weber, en Occidente, primero en la figura del demagogo de la ciudad-estado, pero en su sentido literal, es decir, como guía del pueblo. El ejemplo característico para Weber es Pericles, en el siglo V a.C. Pero mucho más adelante, dentro del Estado moderno, este tipo de liderazgo aparece en forma característica en la figura del jefe de partido. A partir de aquí, Weber pasa a referirse a los niveles de dedicación que pueden darse al hacer política, y habla entonces de políticos ocasionales, como lo somos todos nosotros cada vez que depositamos nuestro voto, por ejemplo, o cuando hacemos un discurso de tono político, o participamos de asambleas con implicancias políticas. Luego están los políticos semiprofesionales, que son los delegados y directivos de asociaciones políticas y que por lo general solo desempeñan estas actividades en casos puntuales, sin vivir de ellas y para ellas. Pero finalmente están los que Weber denomina los políticos profesionales, ante los cuales dice que hay dos formas básicas en que ellos hacen de la política una profesión. Presenta entonces su conocida distinción entre vivir de y vivir para la política. Así, vivir para la política significa obtener de ella una satisfacción en un sentido profundamente personal, gozar con el ejercicio de esa actividad y del poder que se ejerce, dándole un sentido a la propia vida al ponerla al servicio de una causa que va más allá de uno mismo. Sin embargo, dice, hay que reconocer que para que alguien pueda vivir solamente para la política, sin necesidad de vivir de ella de algún modo, necesita ser económicamente independiente. Tiene que tener un patrimonio que le proporcione entradas suficientes para no necesitar consagrar su trabajo personal y su pensamiento a obtenerlas. Pero por otro lado, si la conducta política es accesible a personas carentes de patrimonio, como ocurre en las democracias contemporáneas, éstas requieren ser indefectiblemente remuneradas, lo que en absoluto significa para Weber que tales personas solo pretendan resolver sus propias necesidades por medio de la política y no piensen de ninguna manera en la causa. Por lo tanto, puede haber combinaciones legítimas de vivir para la política y a la vez de la política. Y evidentemente también se dan todo el tiempo casos de aprovechamiento personal de esta última posibilidad, es decir, de vivir de la política en todo tipo de funcionarios. Finalmente, tras otra serie de observaciones y análisis que no es posible desarrollar aquí, Weber pasa a analizar cuáles son las cualidades personales que le permiten al político estar a la altura de ese poder y de la responsabilidad que éste le impone, y afirma que puede decirse que son tres las cualidades decisivamente importantes para el político: pasión, como vimos, sentido de la responsabilidad y mesura. Sin embargo, para Weber la pasión no convierte a nadie en político, sino pone además toda su responsabilidad al servicio de esa tarea. Y para ello se necesita, y dice que esta es la cualidad psicológica decisiva del político, la mesura. Esto es, la capacidad para dejar que la realidad actúe sobre uno sin perder el recogimiento y la tranquilidad, es decir, para guardar la distancia con los hombres y las cosas. Y por el contrario, el político tiene que vencer cada día y cada hora, señala, a un enemigo muy trivial y demasiado humano, la muy común vanidad, enemiga mortal de toda mesura. En otras palabras, para Weber, el ansia de poder deja de ser positiva
cuando se convierte en una pura embriaguez personal. Weber llega así a la segunda parte planteada para el desarrollo de esta conferencia, donde presenta el último pero crucial tópico de la relación auténtica que existe entre ética y política. Y comienza entonces el análisis de este delicado tema, aludiendo en primer lugar a la ética del Sermón de la Montaña, es decir, la que él denomina la ética absoluta del Evangelio. Y dice, por ejemplo, tomemos el mandamiento evangélico que exige: da a los pobres cuanto tienes, todo. Este mandamiento es incondicionado y unívoco. Sin embargo, el político dirá que este es un consejo que socialmente carece de sentido, mientras no se imponga a todos los que poseen algo. Pero dice, no es eso lo que el mandamiento ético postula, y esa es su verdadera esencia. Otro mandamiento nos ordena poner la otra mejilla, incondicionalmente, sin preguntarnos si el otro tiene derecho a pegar. Por lo tanto, sin vacilar, Weber afirma aquí que esta ética es así una ética de la indignidad, salvo para los santos. Para el político, lo que tiene validez es el mandato opuesto, es decir, has de resistir el mal con la fuerza, pues de lo contrario te haces responsable de su triunfo. Pero entonces llegamos aquí a un momento clave. Tenemos que ver con claridad, dice, que cualquier acción orientada éticamente puede ajustarse a dos máximas fundamentalmente distintas entre sí y totalmente opuestas. Puede orientarse según la ética de la convicción, idealista y basada en principios inquebrantables, o en la ética de la responsabilidad, que contempla las consecuencias de cada acción. Esta última, según Weber, es esencial en política, donde el idealismo absoluto puede conducir al desastre. Weber llega entonces al núcleo de la cuestión cuando afirma que todo el problema viene de los medios que debe emplear la política, y que, como vimos, son el uso del poder y la violencia, porque la violencia genera enormes tensiones y paradojas morales entre los medios y los fines que se quiere conseguir. Es que no hay ética en el mundo, dice, que pueda sustraerse al hecho de que para alcanzar fines buenos, muchas veces haya que recurrir a medios moralmente dudosos o por lo menos arriesgados. Al respecto, dice Weber, todo aquel que haya leído a Dostoyevsky recordará sin duda la escena del gran inquisidor. Así, según narra la historia de Dostoyevsky, en la Sevilla del siglo XVI, Jesús reaparece y es rápidamente reconocido por la gente, que lo sigue y se asombra de sus milagros. Sin embargo, el gran inquisidor, un poderoso cardenal de la Inquisición española, lo manda a apresar y a encerrar, dado que su regreso representa una amenaza para la autoridad de la Iglesia. Es que, según el inquisidor, al ofrecerle a la humanidad la libertad de elegir entre el bien y el mal, Jesús le impuso una carga que pocos pueden soportar, condenándolos a la angustia y a la miseria, de la que la Iglesia los rescata ofreciéndoles consuelo. Jesús en principio queda en silencio ante este reproche y solo se limita a besar al inquisidor, gesto que simboliza la compasión y el amor incondicional en contraste con el pragmatismo frío de éste. Sin embargo, en una de las posibles lecturas de este texto, el gran inquisidor se convierte en una figura que refleja la realidad dura y compleja del poder. Se trata de una perspectiva pragmática que pone el bienestar general y la estabilidad por encima de la pureza de los ideales. De este modo, para Weber, este relato interpreta que la ética de la convicción, basada en principios irrenunciables, es inspiradora,
pero en política puede resultar peligrosa o al menos ineficaz, ya que no considera las posibles consecuencias de imponer esos elevados ideales en un mundo en esencia imperfecto. Por consiguiente, se ha tenido que ir admitiendo que lo bueno no siempre produce el bien, ni lo malo el mal, sino que a menudo suele ocurrir a la inversa. Por lo tanto, para Weber, no darse cuenta de esto en el plano de la política es pensar de manera infantil. Más aún, todas las éticas surgidas de las corrientes religiosas se han adaptado de diferentes maneras al hecho de que los seres humanos vivimos insertos en distintos ordenamientos vitales y sistemas de leyes que difieren entre sí. En el politeísmo helénico, por ejemplo, vemos que se ofrecían sacrificios tanto a Afrodita como a Hera, a Apolo como a Dioniso, porque se consideraba que no había nada de sorprendente en los conflictos entre aquellas deidades. Los griegos conocían, en suma, su destino trágico en este mundo. Por lo tanto, para Weber, los profesionales de la política o los aspirantes a serlo necesitan obligadamente tomar conciencia de esta realidad y de las paradojas morales que involucra asumir toda su responsabilidad. De este modo, Weber va llegando al final de su conferencia y refuerza con sus frases finales la idea de que es por todo esto que la política requiere simultáneamente de pasión y mesura. Dice al respecto: es del todo cierto, y así lo demuestra la historia, que en este mundo no se arriba jamás a lo posible si no se intenta repetidamente lo imposible. Únicamente quien está seguro de no doblegarse cuando desde su punto de vista el mundo se muestra demasiado necio o demasiado abyecto para aquello que él está ofreciéndole, únicamente quien ante todas estas adversidades es capaz de oponer un sin embargo, únicamente un hombre constituido de esta manera podrá demostrar su vocación para la política.